nosotros conozcamos la verdad de Dios y sean salvos nuestros familiares, nuestros hijos. Ya no tengamos que nosotros sacrificar a nuestros hijos, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz ha pagado por todos nosotros. Pero para que el precio esté, hermano, en cada uno de nosotros, hermano, para que se pague ese precio, Señor Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ya Jesucristo lo pagó. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos manda hacer. Sea bendito el Dios de los cielos. Sí, amén, bendito. Y maravilloso por siempre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Santo. Dice, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Hermano, a veces nos dicen a nosotros y que hacemos, ay, pues entonces haga un milagro para creerle. Igualito como le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Es que a nosotros no nos manda a los hombres. Y nosotros hacemos un milagro para que lo vean. No, el milagro lo hace Jesucristo a través de nosotros cuando a Él le place, cuando es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito Dios y poderoso. Maravilloso Dios. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Es Dios. Amén. Y nosotros no vamos a hacer lo que un impío nos dice o lo que un hombre pecador. No, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos manda y nos ordena. Y practicamos la verdad de la palabra como Dios nos lo establece. Bendito Dios. Santo, gloria. Bendito sea Dios y poderoso. Muchas veces, ay, pero ¿por qué a usted? ¿Por qué no tuvo ese accidente? Si Dios lo dio, ¿usted no es de Dios? Pues claro que somos de Dios. Pero Dios también nos prueba como hijos de Él. Aleluya. Amén, aleluya. Pasamos pruebas. Aleluya. Así como el Hijo de Dios fue probado nuestro Señor Jesucristo Aleluya. por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús y poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice, confío en Dios y libraré ahora si quieres. Y confío en Dios y líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Miren, lo estaban desafiando para ver si Jesucristo, creían que Jesucristo iba a abandonar la cruz, creían que Jesucristo se iba a bajar de la cruz. No, no se bajaba, porque Él ya eso no tenía que hacer, porque ya el Padre lo había dicho y lo había enviado a eso. Gloria a Dios, amén. Por eso nosotros no nos vamos a detener de predicar el Evangelio. No nos detenemos porque ya Dios nos ordenó. Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y no vamos a mirar atrás. Aunque nos digan, nos insulten, nos ultrajen, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios y poderoso. Santo es el Hijo de Dios. Bendito es el Dios eterno y maravilloso. Dice que cerca de la hora de la Biblia nos habla que a Jesucristo lo sacaron como a la luz del día, a las 9 del día. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero que a la hora sexta, que son las 12 del día, dice que hubo tinieblas sobre la tierra, hubo oscuridad, hermano. Mira, hermano, qué tremendo como el Padre se entristeció de ver lo que estaban haciendo con su Hijo, de ver lo que estaba pasando con el Hijo del Señor, del Todopoderoso, hermano. Y mire que hubo tinieblas, hubo tristeza, hermano. El día se oscureció. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso Dios, maravilloso Dios. Santo es Cuando Dios. estaban, hermano, estaban en la tortura con el Hijo de Dios. Aleluya, bendito Dios. Cuando estaban torturándolo, hermano, y haciéndole tanta maldad. Porque esa es la maldad de nosotros. Ese es el pecado de nosotros. Y Jesucristo todo lo llevó. Todo Él se lo tomó, Él lo llevó. Porque Él sí pudo hacerlo. Nosotros no podemos salir solo del pecado. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos venir a Él y decirle, Señor, tú llevaste mi pecado en la cruz, Señor Jesucristo. Aquí estoy, Dios mío. Haz la obra en mí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Maravilloso Dios y poderoso. Santo Dios. Se burlaban del Señor. Se burlaban cuando Él hablaba y llamaba al Padre. Jesucristo tuvo también temor, porque Él estaba en carne, era en carne humana.
Él sintió tristeza. Él también se entristeció. También le dijo al padre que por qué lo había dejado solo. Pero el padre no era que lo había dejado solo, que el padre se apartó porque el pecado que había era muy grande. El pecado de la humanidad era terrible y nuestro Dios es muy puro y muy santo. Bendito Dios y poderoso, maravilloso. Marcos 10, 36 y 34. Poderoso Dios. Marcos 10, 24, 26. Marcos 10, 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bendito Dios, santo Dios y poderoso. Mira, amados hermanos, ¿a quién fueron entregados? A los gentiles, a los que no conocían a Dios. ¿Y quiénes lo entregaron? Los judíos, el pueblo de Dios, los que no lo habían recibido, porque hubieron muchos judíos que sí lo amaban y que sí lo seguían, pero tenían mucho miedo de las sectas, de los fariseos. Tenían miedo, así como hoy también hay una iglesia con miedo de que el familiar, con miedo de que el amigo le diga a usted qué hace allá, ¿por qué usted va a esa iglesia? Hay mucha gente con miedo de aceptar al Señor Jesucristo. ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi amigo si yo me vuelvo evangélico? Hermano, en ese tiempo también la gente tenía temor y no le tenían al hombre, pero tenemos que temerles a Cristo, tenemos que temerle al Salvador, que nos interesa lo que otros piensen, lo que otros digan, amado hermano. No, hermano, conviértate a Cristo, conviértate al Salvador. Poderoso Dios y maravilloso. Gloria a Dios. Bendito Dios. Muchos judíos seguían a Cristo porque la Biblia habla que grandes multitudes. Maravilloso Dios. Aleluya. Muchos, hermanos, pero en la hora de la muerte, hermano, no, ahí no quedó casi nadie. Porque tenían temor, tenían miedo. Los apóstoles que estuvieron con él y que ellos le decían que por nada lo iban a abandonar, ese día ellos se escondieron, ellos tenían miedo. Y las mujeres observaban de lejos. Poderoso es el nombre de Jesús. Hoy en día también hay mucha mujer que está mirando todo de lejos, pero no viene a la iglesia, pero no hace la voluntad de Dios. Tiene miedo. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios y maravilloso. Tiene miedo de que las escupan. El Señor, aleluya. Hermanos, tiene miedo de que los maten. Hermanos, en esto nos pueden matar. Escrito está en la Biblia que por causa de Jesucristo nos matan. Por causa del nombre de Jesús. Sí, bendito. No por el Cristo que pasea muerto y lo lleva por la calle. No, ese no, por ese no matan a nadie. Bendito sea Dios. A nadie matan por ese. Es por seguir al Cristo, al que está sentado a la diestra del Padre, al que se levantó de la tumba el tercer día. Ese Cristo es el poderoso. Ese Cristo es el que tiene poder. Bendito Dios y poderoso. Mire, dice, le escarnecerán, le azotarán, lo escupirán. Hermano, mire, le maltratarán. Mas al tercer día, ¿a qué? Al tercer día resucitará. Amén, aleluya. Al tercer día, dice ahí que al tercer día, 3 días. Pero la Biblia dice que es como la señal de Jonás. Amén. Bendito sea Dios y poderoso. La señal de Jonás, amado hermano. Vamos a leer en Jonás 1:17. Y miramos cuál es la señal de Jonás. Maravilloso Dios. Poderoso es el Rey de Israel. Léalo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oiga, la señal
que daba nuestro Señor Jesucristo era la señal de Jonás. Y ahí leímos en la palabra en Jonás 1:17 que eran 3 días y 3 noches en la boca del pez, en el estómago del pez, en el vientre del pez. Hermanos, 3 días y 3 noches. Y esa era la señal del Hijo del Hombre, de Jesucristo, que iba a estar en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, en el infierno. Entonces, hermano, si a usted le dicen que murió y que resucitó el domingo, hermano, no son 3 días ni 3 noches. Es una mentira. Poderoso Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios, amén. Si nosotros conocemos la verdad, somos libres de la traición, somos libres de la mentira, amado hermano, pero conociendo la verdad de la palabra de Dios. Sí, es aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios y poder. Mateo 12:39. Bendito Dios y poderoso. Aleluya. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. ¿Cuántos días iba a estar Jesucristo en el corazón de la tierra? 3 días. 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Así, mire, hermano, haga cuenta si en la Iglesia Católica eso se cumple o no se cumple. No se cumple. No se cumple. No dura 3 días y 3 noches como lo dice la palabra de Dios. Entonces es una mentira. Es una mentira. No es una verdad. Los testigos de Jehová también, Jesucristo murió un miércoles. Un miércoles murió Jesucristo. Porque el día de la Pascua no cae todos los años un mismo día. La tradición tiene que caerle tiene que darle a ellos siempre que caiga para coger un Viernes Santo y que resucite un domingo. Pero eso se cumplió solo en la fecha de cuando se celebró la Pascua, cuando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Del resto siempre la Pascua va rotando de acuerdo a la fecha. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Porque el día que se celebra, que es el Abid, el 14, no cae todos los años el mismo día. Pero sí es la misma fecha. Sea bendito el nombre de Jesús. Maravilloso Dios y poderoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Así, hermano, mire, todo es una mentira. Todo es un engaño. Pero hay una verdad que yo en esta noche, en el nombre de Jesús, la estoy dando para todo aquel que quiera recibirla y arrepentirse y seguir la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hermano, esto es más lindo, esto es más bueno que tener dinero, tener la palabra de Dios. Esto es un tesoro. La palabra del Señor es un tesoro que muchas casas la tienen empolvada, que muchas casas ni siquiera la miran, pero esto es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro sagrado. Gloria a Dios. Por ese tesoro bendito es que el Señor se reveló en mi vida y el Señor me llevó a la palabra de Dios. Estaba empolvada, pero el Señor me la hizo desempolvar. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Poderoso el Rey de Israel. Maravilloso nuestro Dios. Santo. Santo es el Dios Todopoderoso. Marcos 14:22. Poderoso es el Señor. Maravilloso Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Bendito Dios. Poderoso Señor. Les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesucristo, antes de Él morir, antes de que a Él lo cogieran, Él celebró con los apóstoles. Amén. Antes de la Pascua, Él celebró con los apóstoles. Gloria a Dios. Porque ya el Cordero estaba listo, que era nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba preparado para el sacrificio. Sea bendito el nombre de Jesús, hermano. Y Él les enseñó qué era lo
que teníamos que hacer y enseñar. Así como Él les dijo a los apóstoles y les habló en esa palabra, así nos manda a nosotros que lo hagamos. Bendito Dios, pues ya lo celebramos, hermano, con el pan que representa el cuerpo de Jesucristo. Amén, aleluya. Y con el vino que representa la sangre de Cristo. Gloria a El Dios. fruto de la vida, el sacrificio del Señor. Y por eso nosotros la celebramos de esa manera. Y solo la celebramos una vez al año. Así es, aleluya. En el primer mes de la primavera, el 14, que es el mes de Aviv, en el calendario hebreo. Amén, Gloria a aleluya. Dios, amén. Ese es el calendario de Dios, el hebreo. El otro es el romano, el del sol. Gloria a Dios, aleluya. Pero el de nosotros es el calendario, espiritualmente es el calendario hebreo, que es el de la Biblia. Y con ese nos regimos para nosotros hacer todo lo que es espiritual. Poderoso Dios. Aleluya. En la carne podemos hacer muchas cosas que son del calendario romano, hermano, pero nos guiamos por esas cosas. Pero cuando se trata de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Entonces, Dios, aleluya. Mientras no sea malo lo que ellos nos están indicando, lo vamos a hacer. Pero mientras sea contrario a lo que Dios dice, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Sea bendito el Dios de los cielos. Tenemos que tener celo de la palabra de Dios. Tenemos que tener un celo. Así como Jesucristo dijo, así como cuando Jesucristo los echó dice que a las ovejas y todos los sacó del templo porque tenían negocios, así como hoy en día muchas iglesias tienen negocios. Y Jesucristo tenía un celo, Gloria a Dios. un celo que lo consumía. Así tenemos que ser nosotros, tener celo por las cosas de Dios, ser celosos por las cosas de Dios. Amén, aleluya. Bendito Dios y maravilloso. Lucas 22, 1-6. 1 al 6. Poderoso Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bendito Dios, santo Dios y maravilloso. Mira, hermanos, cómo la palabra nos dice exactamente la verdad. Bendito Dios, aleluya. La verdad de Dios, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios y poderoso. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Es la celebración de la Pascua, que significa la salida del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Y nosotros, la Pascua que es nuestro Señor Jesucristo, significa la salida de nosotros del pecado del mundo. La libertad que Cristo nos dio. Nos hizo libre del pecado. Nos hizo libre de la inmundicia. La Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios. Lea ahí en el 7. 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraren, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bendito Dios, gloria al Señor. Mire, hermanos, nuestro Señor Jesucristo comió la Pascua con los apóstoles y le enseñó, le dio todas las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer.
Y esas instrucciones son las que nosotros tenemos que seguir. Gloria a Dios, amén. Las instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y poderoso. Démosle un aplauso al Señor, amado Gloria a hermano. Dios, amén. Démosle un aplauso al Dios del cielo. Poderoso Dios, santo Dios y maravilloso. Hermanos, en Marcos 16:1, quiero que lo lea, ya vamos a terminar, bendito Dios, porque a veces nosotros nos aburrimos mucho en la predicación. Bendito Dios. Pero hermano, así son las luchas que nosotros tenemos. Pero gloria al Señor que soportamos. Amén. Bendito Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Lea el uno en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero, Amén. Gloria a Bendito Dios. Mira, amados hermanos, aquí dice que el primer día de la semana, por esto dicen que Jesucristo resucitó el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. Amén. Amén. Aleluya. El domingo es el primer día de la semana, no es el lunes, es el domingo. Amén. Amén. Bendito Dios. Y el primer día de la semana dice que fue María Magdalena. Fue María Magdalena de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Hermanos, mire, aquí dice que Jesucristo resucitó. ¿Jesucristo qué? Resucitó. Él no se quedó muerto. Él no se quedó toda la vida en la cruz. Él él resucitó. Amén. Aleluya. Jesucristo resucitó. Dice que el primer día de la semana fueron, ¿por qué? Porque el día de reposo no se aparecieron ellos. Ellos no se aparecieron a mirar la tumba del Señor, porque era día de reposo. Era el sábado, que era el día de reposo, el día del Señor. Gloria a Dios. Bendito Amén. Dios y poderoso. Entonces ella fue el domingo por la mañana, y ya Jesucristo había resucitado en la tarde del sábado, Gloria a Dios. en la noche, al empezar la noche. Gloria a Porque Dios. dice que él lo enterraron, él fue enterrado en la tarde, al atardecer ya a las 3 de la tarde murió, y lo iban a enterrar, ya iba a empezar a oscurecerse rápidamente, porque empezaba el día de reposo anual que ellos celebraban. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ahí cayeron 2 días de reposo seguidos. Amén. ¿Saben? Así como cayó este año también. Bendito Dios y poderoso. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Entonces murió el miércoles. A las 3 de la tarde lo enterraron. Ahora que sea a las 4 o 5 lo enterraron. 72 horas. Y 72 horas cuando entonces resucitó. Sábado. El sábado, al anochecer también, a las 3 murió. Pero no, enseguida no lo enterraron, ellos esperaron todavía hasta que le quebraron los huesos a nosotros y miraron que Jesucristo estaba muerto. Mientras eso, güey pidió el cuerpo José de Arimatea, un discípulo del Señor. El güey pidió el cuerpo y güey y lo envolvió en una sábana y rápidamente ellos estaban muy afanados porque no querían que los muertos estuvieran ahí, y ellos empezaron el día de reposo. Aleluya.
Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Entonces, mire, 72 horas. Él al anochecer rápidamente lo enterraron y luego él resucitó también a la misma hora. A la misma hora que él fue enterrado, a esa misma hora también resucitó. Bendito Dios. Sea bendito